Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por Tecnoglass. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate. Los saludos del Centro Internacional en Madrid y como siempre el subdirector del programa, Jefferson Beltrán, en el Centro Internacional en América Latina. Jefferson, hola. Claudia, buenas noches. Como siempre, un privilegio para mí estar a tu lado en este programa La Noche. Un saludo también a quienes hasta ahora nos ven y nos siguen en todo el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza el programa La Noche. Que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia muy esperada. Por ahora no habrá convocatoria a la consulta popular que han realizado Gustavo Petro, presidente de Colombia, a través de un decreto. Pretende que sea el próximo 7 de agosto, una consulta popular que debería organizar la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pues el registrador ya ha hablado y ha sido contundente, ha tomado su decisión y dice que antes de que definan las altas cortes no se moverá la logística de la registraduría. Argumenta muy claramente que no se trata solamente de una convocatoria, una consulta popular, sino que está en juego el orden institucional del país, está en juego el principio democrático y la democracia misma, ha dicho el registrador de manera muy contundente. Dice que ante una controversia jurídica de dos ramas tan importantes de la administración, es decir, de un país, el Ejecutivo, con el área de la justicia, pues obviamente con el área además del legislativo, porque también aquí obviamente está incluido el Congreso, pues son las altas cortes las que deben tomar la decisión y la última palabra. También el registrador ha sido muy claro en hacer un llamado a bajar a la violencia verbal, a la hostilidad verbal, advirtiendo que hay que evitar miles de muertes. Así que el registrador Hernán Penagos este martes deja en manos de las altas cortes el futuro de la consulta, es decir, por ahora no hay convocatoria a esa consulta hasta que no haya decisión de los altos tribunales. Es clara y evidente una controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo y, por tanto, lo que procede jurídicamente ante una controversia de tal magnitud, que no tiene precedente y antecedente en la historia nueva, si se quiere, reciente del país, pues lo correcto, lo pertinente, nos han enseñado desde hace más de 2 siglos, la división de poderes, es dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta popular convocada. Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, está en juego el principio democrático, está en juego, si se quiere, la democracia. Vamos a iniciar una actuación administrativa con fundamento en el Código de Procedimiento Administrativo para solicitar pronunciamiento de las demás entidades interesadas, si se quiere, y que también tiene que ver con esta circunstancia. Iniciada esta actuación administrativa, vamos a solicitar concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a fin de que se pronuncie de fondo si se han cumplido o no los requisitos del artículo 104. La noticia, el registrador Hernán Penagos además advirtió que en medio de esta controversia jurídica no es posible realizar el proceso electoral de la consulta popular en tan poco tiempo. Recordemos que la intención del presidente Gustavo Petro es que esta consulta se haga el próximo 7 de agosto. Estamos hablando de menos de 2 meses. Penagos además insistió en que son muy altos los costos que implican esa consulta popular. Estamos hablando, Claudia, de 750.000 millones de pesos, más de 181 millones de dólares.
La registraduría, para convocar esta consulta, si es que en el futuro las Cortes ordenan que se lleve a cabo, debe construir todo un presupuesto. Presupuesto que está del orden de los 750.000 millones de pesos. Verán ustedes que se trata de una cifra muy importante, respecto de la que hay que ser prudentes. No es correcto que la registraduría comprometa 750.000 millones de pesos que en el futuro puedan representar un detrimento patrimonial para el Estado. Pero no solamente un detrimento patrimonial, sino que pueden significar investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. Es una inversión muy alta que en el momento en que se comprometa tenemos que tener la suficiente claridad de que se puede llevar a cabo esa consulta. Y es ahí donde las Cortes tendrán que tomar la decisión adecuada. Inmediatamente después de esas declaraciones que entregó el registrador nacional, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X. Independientemente de la decisión que tome la Corte Constitucional, guardiana, por orden de la Constitución, de las consultas populares, que como dije desde el día que firmé el decreto, acataremos. El decreto que he firmado sobre la consulta popular, con toda la legitimidad de ser el presidente de la nación por libre voto popular, se respeta, goza de presunción de legalidad y es obligatoria su aplicación. Lo demás es sedición y solicito a toda la corriente de abogados democráticos iniciar acciones pertinentes de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. A diferencia de otros gobiernos, en este, solo por ser de origen diferente, se ha decidido por funcionarios que no comulgan con las órdenes del voto popular del año 2022 y que no son siquiera de elección popular, vaciar de poder la presidencia e ilegitimarla con falsedades para generar un golpe institucional. Siendo la registraduría árbitro de las elecciones, toma partido, y eso no debe suceder, ni lo debe admitir las fuerzas mayoritarias y sociales de Colombia. Juan Manuel Charri es abogado constitucionalista, columnista de la revista Semana, además uno de los hombres que más sabe de la Constitución colombiana, por eso está aquí con nosotros, señor constitucionalista Juan Manuel Charri. Gracias, bienvenido. Claudia, Jefferson y televidentes, muy buenas noches. ¿Qué opina de la decisión del registrador? Una decisión que ha sido muy clara y muy contundente. Sí, me parece que es una medida conservadora en el sentido de dejar a los órganos competentes o que se disputan la competencia a órganos judiciales, Consejo de Estado y Corte Constitucional, que sean quienes se pronuncien. Y además anuncia que presentará una solicitud de concepto a la sala de consulta del Consejo de Estado, acompañado por la Agencia de Defensa del Estado y la Procuraduría. O sea, involucra a todas las instituciones en una actitud de análisis y de espera. Doctor Charri, ¿cuánto tiempo cree usted que puede tomarse el Consejo de Estado para emitir este concepto, esta consulta que le hizo la registraduría para tomar una decisión final? Bueno, podría tardar algo así como un mes, un poco más, un poco menos, si le imprimiera carácter de urgencia. Señor Juan Manuel Charri, el registrador Hernán Penagos además ha advertido que en medio de esta controversia jurídica no es posible realizar este proceso electoral de la consulta en poco tiempo. Es decir, él ha dicho, esto tiene unos tiempos logísticos, es una organización difícil, delicada, no es lo mismo que cuando se convocan unas elecciones además unipersonales. Recordemos que la intención del presidente Petro es que la consulta se hiciera el próximo 7 de agosto. ¿Qué opina usted sobre esta consideración que hace el registrador Hernán Penagos? Me parece una consideración válida. Yo diría que no se podrá hacer la consulta para el 7 de agosto, teniendo en cuenta que se debe disponer toda una infraestructura logística para que se realice la elección y que debe haber precedida esa elección una campaña electoral de quienes estén a favor, en contra e incluso quienes estén por la abstención. De manera que está muy cerca la fecha y muy probablemente no se alcance para el 7 de agosto. Doctor Charri, el registrador Penagos ha sido muy claro en asegurar que la decisión final está en las Cortes. Le quiero preguntar muy concretamente, ¿es posible que la Corte Constitucional diga una cosa y el Consejo de Estado diga otra? Y en ese caso, ¿a quién obedecería la registraduría? Bueno, en mi opinión, la competencia la tiene la Corte Constitucional
que la debería ejercer al final del procedimiento cuando se expidiera un acto de rango legislativo que acoja las preguntas que hayan sido respondidas afirmativamente con los requisitos constitucionales. De manera que en principio no debería pronunciarse el Consejo de Estado. Queda la posibilidad de que la Corte Constitucional se pronuncie antes, si existen precedentes, que a mi juicio podrían existir, como ocurrió con el plebiscito refrendatorio, en que se pronunciara sobre uno de los actos del procedimiento antes de que tenga lugar la expedición de la ley. Vamos a ver qué dice la Corte. Y el Consejo de Estado también puede tomar una decisión, pero también puede tomar o puede dar un concepto. Y el concepto a veces es más rápido que la misma decisión. El mismo registrador Penagos ha dicho, si nos dan un concepto en algo, nos trazan un camino en algo que podamos pues, ir andando, claro que la registraduría lo hará, pero falta, aunque sea una pista, decía el registrador. ¿Usted estaría de acuerdo con que si hay un concepto del Consejo de Estado, comience la registraduría a hacer toda la organización para la consulta? Es que quedan solamente 2 meses. Y Penagos insiste en que además los costos son de, bueno, más de 700 mil millones de pesos. Estamos hablando de 200 millones de dólares. Solamente la logística, no estamos ni siquiera hablando de la publicidad. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que el registrador trata de apoyarse en distintas instituciones. El Consejo de Estado, además de ser un juez de lo administrativo, tiene una sala de consulta que expide conceptos que no son vinculantes, pero que ayudarían a esclarecer la situación. En mi opinión, lo pertinente es esperar una decisión de la Corte Constitucional, si es que la hay anticipadamente. Doctor Charri, hay sectores de oposición a esta decisión, gobiernistas. Estamos hablando, por ejemplo, del ministro del Interior, Armando Benedetti, inclusive el mismo ministro de Justicia y Fiscal, Eduardo Montealegre, que pues en repetidas entrevistas aseguraron que esto era sencillamente procedimental y que sencillamente el registrador era un operador logístico y que no tenía esa facultad de decidir si convocaba o no a estas elecciones, sino que sencillamente tenía que obedecer al decreto. Yo creería que él no está acatando el decreto es para convocar, él es un operador logístico, por así decirlo, él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el gobierno. Luego creo que se está equivocando gravemente en eso. ¿Qué piensa usted de estas críticas que se han suscitado nuevamente tras la decisión del registrador Hernán Penagos? Bueno, el gobierno escogió una vía muy discutible que fue desconocer la votación del Senado de la República, con una figura de excepción de inconstitucionalidad que a mi juicio no era aplicable a una votación del Senado. De manera que, existiendo temas tan controversiales, alegar que se trata de un instrumento simplemente de un paso procedimental por parte de la registraduría, pues es muy simplista. Es más, algunos pensamos que el registrador hubiera podido inaplicar el decreto porque le falta un requisito constitucional, que es el concepto previo favorable del Senado. Pero el registrador opta por esperar decisiones judiciales del órgano competente, que sería la Corte Constitucional. Sí, yo quisiera preguntarle a usted, Juan Manuel Charri, usted que además bueno, es un experto constitucionalista, pero también un analista sobre la situación del país. Los argumentos que da el registrador son muy claros. Dice, aquí no se trata simplemente de llamar a una consulta, aquí se trata del orden institucional, está en juego, dice el registrador. Está en juego el principio democrático y, si se quiere, la misma democracia. ¿Estamos ante un ataque a la democracia, Juan Manuel Charri? Es decir, hay un desafío por parte del Ejecutivo, un ataque al principio democrático y al orden institucional con esta convocatoria, con un decreto. Bueno, yo diría que el gobierno eligió la vía de la consulta popular como una manera de presionar al Congreso desde la democracia ciudadana. O sea, empezó enfrentando 2 instituciones y saltándose uno de los requisitos. Los mecanismos de participación ciudadana en su mayoría tienen un paso que es una especie de control político, en este caso en el Senado de la República o en el órgano de representación, para que haya armonía entre la democracia ciudadana y la democracia de representación. Acá hubo concepto negativo, desfavorable a la consulta, y el gobierno, con un argumento jurídico muy discutible, desconoce ese concepto negativo y trata de imponer una consulta ciudadana sin el visto bueno del Senado, como lo exige la Constitución. En ese orden de ideas se está enfrentando instituciones, que es indeseable,
cuando la institución misma prevé un concepto del órgano de representación para que haya armonía en el ejercicio de la democracia ciudadana con la democracia de representación. Doctor Chari, uno de los puntos claves de la noticia tiene que ver con la coyuntura política en la cual se enmarca esta decisión del registrador, pese a que el Senado negó la consulta popular del presidente Gustavo Petro sobre la reforma laboral y revivió al mismo tiempo la discusión de esta iniciativa en el legislativo. El mandatario Gustavo Petro, de manera unilateral, convocó la consulta mediante un decretazo y acto seguido amenazó incluso con una asamblea constituyente. La decisión del presidente generó una profunda crisis institucional al suponer un ataque a la independencia de poderes. El gobierno insiste en que fue fraudulenta la votación en el Senado, que hundió la consulta con 49 votos contra 47 el pasado 14 de mayo. Vote sí, vote no. El presidente de la República acatará el 7 de agosto lo que decida el pueblo de Colombia. A la Corte Constitucional, donde desde el día de hoy tiene en sus manos el decreto de la consulta, solo puedo solicitarle es independiente, respetaré su decisión. Que nos hunden todo, supongamos. Entonces, lo que sigue son 8 millones de firmas. Un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás, y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán, porque el único soberano, el único detentor del poder en Colombia se llama el pueblo de Colombia. En mi opinión, el gobierno nacional se equivoca al desconocer el resultado de la elección. No puede el gobierno ante sí y por sí, en un trámite donde tiene interés, asumir una decisión cuando el competente, en este caso el Consejo de Estado, es quien debe decir si hubo irregularidades que ameriten la nulidad de esa elección. De hecho, hay una demanda que fue admitida por el Consejo de Estado contra esa elección y allí se reconoció que la elección existía y que sería revisada para establecer si hubo irregularidades o no. Yo quiero que el senador Uribe se vuelva a abrazar con sus hijos y quiero que el pueblo trabajador recupere sus derechos y se haga la consulta popular. Si el Senado avanza respecto a lo aprobado ya por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la ley de reforma laboral y se levanta la consulta. ¿Qué opina usted además de ese mensaje que manda el presidente Gustavo Petro diciendo que bueno, que él pararía el llamado a esta consulta popular para la reforma laboral si en el Senado se aprueba exactamente o a más lo que salió de la Cámara, que no aceptará de ninguna manera que se retroceda en lo que ya aceptó la Cámara? Entonces se está usando mecanismos de elección popular, mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de participación ciudadana para amenazar al legislativo. ¿Se puede interpretar de esa manera o es muy paranoico? Bueno, no, a mí me parece que estamos viviendo una forma de gobierno sui generis, que es un gobierno de confrontación y de presión. No solo en este caso, donde utiliza un procedimiento de participación para presionar al Congreso de la República a que apruebe las reformas propuestas por el gobierno, sino en el pasado incentivando, por ejemplo, a la ciudadanía a manifestarse ante los tribunales judiciales o ante la Corte Suprema para elegir al fiscal. Digamos que la mentalidad del gobierno es una mentalidad de presión. Si bien es cierto que los mecanismos son válidos porque puede convocar a manifestaciones o hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana, lo debe hacer dentro de los cauces de la Constitución, y algunos pensamos que no se debe hacer al estilo de confrontación, sino al estilo de colaboración y armonía entre las ramas del poder público. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas.
Bueno, pero como respuesta hemos escuchado ya voces que vienen de la ciudadanía, del periodista Zuleta, del exministro Kiko Lloreda. Es un debate que como que va creciendo en Colombia sobre la posibilidad de recolectar firmas por ese inconformismo frente al presidente Gustavo Petro y la forma de estar amenazando con la Constitución y con todos estos mecanismos de participación ciudadana. Se trataría de recolectar firmas para impulsar un cambio y que permita un referendo revocatorio del mandato del presidente Gustavo Petro, que se pueda hacer un cambio, así sea transitorio, de la Constitución para poder revocar al presidente Gustavo Petro. Claudia, esta propuesta fue planteada por el periodista y columnista de opinión Felipe Zuleta como salida a la amenaza del mandatario colombiano de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de no prosperar su pretendida consulta popular sobre la reforma laboral. Al mejor estilo mafioso, el gobierno amenaza ahora con una Asamblea Nacional Constituyente de origen popular. Esto, dicen, si las Cortes no le aprueban el decretazo mediante el cual, violando la Constitución, convocan a una consulta popular. Pues siguiendo el mismo procedimiento, si el gobierno convoca por firmas una Asamblea Nacional Constituyente, utilizando el mismo argumento, los ciudadanos, todos, debemos firmar y unirnos también para hacer una consulta popular revocando el mandato de Petro y sus secuaces. No nos dejemos amedrentar. Ellos quieren quedarse en el poder. No nos equivoquemos. Partidos políticos, empresarios, banqueros, ciudadanos, trabajadores, no dejemos que esto se nos convierta en Venezuela, porque van para allá. Espero estar equivocado, pero no creo. O sea que o nos unimos o nos joden y se tiran el sistema democrático colombiano. Hay algo muy interesante que está ocurriendo, Claudia, y que tiene que ver con la iniciativa de Felipe Zuleta, y es que los colombianos ya le perdimos el miedo al gobierno y al presidente de la República. Él puede amenazar con consultas populares, no dudo que o el registrador o las Cortes la tumban, y ahora amenaza con recoger firmas para convocar nuevamente esta idea de una asamblea constituyente. Pues bien, si es así, pues, ¿por qué los colombianos no recogemos firmas? Y seguro las recogemos muy rápido para que se convoque un referendo. ¿Este referendo en qué consistiría? En introducir un artículo transitorio en la Constitución, un artículo revocándole de inmediato al presidente de la República su mandato y estableciendo un mecanismo de transición que nos permita llegar a unas elecciones libres, transparentes, porque al paso que vamos, eso está en duda. Pues me parece absolutamente viable desde el punto de vista constitucional y legal la convocatoria al pueblo para que se inicie esta propuesta a partir del cumplimiento de todos los requisitos que están en la Constitución y en la ley, precisamente para articular como una reforma constitucional a través de este referendo esa propuesta de revocatoria del mandato que hasta la fecha en nuestra Constitución y la ley no está permitido sino solamente para gobernadores y alcaldes. Pero siempre nos hemos preguntado los constitucionalistas el por qué desde la Constituyente del 91 no se incluyó para presidencia en casos coyunturales tan difíciles para el país, todo el devenir jurídico y el devenir y el desarrollo de ese derecho viviente cuando se dan, nos indica que cuando se dan esos cambios políticos deben haber cambios jurídicos importantes y máxime si se trata de una revocatoria de un mandato ante unos, digamos, ante una gestión presidencial absolutamente nefasta para el futuro de nuestro país.
¿Qué opina constitucionalista Juan Manuel Charri? Es decir, sería una manera también de tener a la Colombia que se sienta agredida también recogiendo firmas en la calle, también tratando de hacer ese uso de un mecanismo de participación ciudadana. Como constitucionalista, ¿usted qué opina de esta iniciativa? Bueno, yo creo que los tiempos no dan. En Colombia no está prevista la revocatoria del mandato para el presidente de la República, sí lo está para alcaldes y gobernadores. No habría posibilidad actualmente, faltando un año para el fin del gobierno, de tramitar una reforma constitucional que estableciera un procedimiento para revocarle el mandato al presidente de la República. Manifestaciones para que haya cordura, para que se ajuste a las instituciones, pues son bienvenidas, estarían en el cauce del derecho de petición, de la manifestación pública, de la protesta, pero no hay un mecanismo efectivo para revocar el mandato o anticipar elecciones. Claro, porque tampoco es viable jurídicamente que presenten una consulta popular cuando no ha tenido la aprobación del Senado, cuando el Senado abiertamente ha dicho no, no se aprueba. Pero pues el gobierno en sus interpretaciones quiere hacer ese cambio, o quiere modificar, o quiere alterar. Es decir, ¿qué otra salida entonces hay? Bueno, el gobierno, en mi opinión, suele moverse en la zona gris de la juridicidad con tesis novedosas. Pero fíjense que el propio decreto concibe ser enviado a la Corte Constitucional para que se pronuncie. O sea, hay una especie de sometimiento a los controles y a los contrapesos de la Constitución. De manera que yo creo que con algo de paciencia veremos a las instituciones funcionando y muy seguramente la Corte Constitucional o el propio Consejo de Estado nos darán luces y decidirán sobre la circunstancia irregular de convocar una consulta sin el concepto previo y favorable del Senado, que es lo que exige la Constitución. Doctor Charri, muy seguramente esas instancias del Estado se van a pronunciar. Pero pues acá hay otro problema, y es el que usted también ha venido planteando, y es que el mismo presidente Gustavo Petro, pese a las decisiones que se dan dentro de la institucionalidad, si no se cumple lo que él solicita, por ejemplo en este caso la consulta popular, amenaza que si esta es bloqueada, pues irá por una asamblea constituyente. Usted en ese sentido, ¿cómo interpretaría usted esta tensión jurídica? Pese a que el Estado está funcionando, las instituciones están funcionando, el Senado ha tomado decisiones, muy seguramente el Consejo de Estado lo va a hacer, la Corte Constitucional también, siempre el presidente está acudiendo a otro tipo de estrategias jurídicas pues para esquivar ese respeto que tiene que tener por los demás poderes. Bueno, a mí me parece equivocada la actitud del gobierno de confrontación y de presión. Sin embargo, desde que lo haga dentro de los canales institucionales, o sea, si respeta el derecho de manifestación y convoca a la ciudadanía para que lo respalde, si quiere hacer uso de mecanismos como convocatoria a una asamblea constituyente dentro de los cauces constitucionales, digamos que está en su derecho de hacerlo. En mi opinión se equivoca utilizándolos como mecanismos de presión, pero ahí están las reglas de juego y están, digamos, los órganos de control. Lo que es inaceptable es que pretenda imponer el mecanismo cuando no ha cumplido con uno de los requisitos claramente establecidos en la Constitución, como se ha dicho en este caso de la consulta, de que se requiere un concepto favorable y expedido de manera previa. Ahora, también hay que decir que los tiempos no dan. Una convocatoria de asamblea constituyente requiere una ley, un control constitucional de esa ley, unas elecciones, que la asamblea sesione, y en eso pasa fácilmente más de un año cuando ya el gobierno del presidente Petro haya terminado su periodo. Fíjese, doctor Juan Manuel Charri, que, bueno, como usted mismo nos decía, en derecho constitucional y político no se puede revocar el mandato de un jefe de Estado, es decir, del presidente de Colombia, porque está establecido, como usted muy bien lo explica, solo para mandatarios locales, para los regionales, es decir, alcaldes y gobernadores. Sin embargo, para una eventual reforma constitucional que cambie reglas de juego, incluya un cargo de presidente de la República, pues están planteando estas alternativas. El exministro Francisco José Lloreda, que es una de esas primeras voces que apoyó públicamente a la propuesta del referendo revocatorio, lo decía, es una manera también de tener a los ciudadanos en la calle, una manera también en que la organización electoral no quede solamente a favor del gobierno un año antes de las elecciones. Es decir, si el gobierno de Gustavo Petro, si Gustavo Petro logra tener 750.000 millones de pesos, organización electoral, logística, plata para publicidad, como se llama pedagogía en estos casos,
estaría haciéndole, yo no sé usted cómo lo ve, un adelanto o algo de trampa a los candidatos que tendrán sus tiempos para comenzar a hacer su publicidad. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, como le decía Claudia, si cumpliera con los requisitos constitucionales, yo estaría de acuerdo que los utilizara. Aquí lamentablemente no cumple con uno de ellos, pero sí me parece que está utilizando la época preelectoral para tener a sus bases activas en modo de confrontación, luchando por reivindicaciones sociales, y es una etapa preelectoral en donde está calentando motores para las elecciones parlamentarias y presidenciales. Doctor Charri, hay quienes aseguran también que el presidente está tomando estas decisiones ante un bloqueo institucional. Eso es lo que argumentan los sectores cercanos al petrismo, y que si entonces el Congreso de la República no le aprueba las reformas que ha planteado el presidente, sencillamente el mandatario está en su derecho de acudir a estas vías. Usted ha dicho que si todo está dentro de la ley, está de acuerdo, pero ¿qué piensa de este argumento en particular, teniendo en cuenta que pues, el Senado también ha tomado sus decisiones y de alguna manera estas decisiones presidenciales es un desconocimiento a lo que ha dicho el legislativo? El presidente suele invocar el respaldo electoral de 11.200.000 votos que lo eligieron para la presidencia de la República y que tiene un mandato claro, lo cual es cierto. Pero olvida que hay un Congreso de la República que obtuvo cerca de 22 millones de votos, en donde están representadas todas las fuerzas políticas. Los gobiernos, todos, no solo este, tienen que tener unas relaciones con el Parlamento. Y en la mayoría de los casos los gobiernos no tienen la mayoría parlamentaria, de manera que tienen que aceptar las decisiones que se toman en ese foro, que es el máximo foro de la democracia y de las decisiones del Estado de Derecho, que es la adopción de las leyes. Y si ese foro no le aprueba las leyes con mayorías debidamente tramitadas, su deber es aceptarlo. Él no es, ni mucho menos, la persona que decide cómo se legisla en Colombia. Puede presentar iniciativas, puede dar argumentos, pero tiene que estar sometido a las mayorías parlamentarias donde están todas las fuerzas políticas representadas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Doctor Charri, hay otro punto bien importante y tiene que ver con esas decisiones que está tomando el Congreso de la República. Precisamente la raíz de toda esta tormenta institucional, de toda esta controversia jurídica, pues fue la no aprobación completamente legítima por parte del Senado de la República, de la Comisión del Senado, de la reforma laboral. De ahí partió todo. En este momento el Senado está debatiendo el último debate, nuevamente esa reforma le ha hecho unos cambios. Y hay quienes aseguran que realmente lo que le preocupa al presidente no es la reforma laboral o, por ejemplo, las reformas sociales, sino sencillamente meter al país en esta campaña electoral. ¿Usted piensa que al presidente Gustavo Petro realmente le interesan las reformas sociales o detrás de todo esto hay una estrategia sencillamente clara y precisa para competir y ganar las elecciones del 2026? Yo creo que el presidente juega, como dirían los jugadores de billar, a todas las bandas. Juega a reivindicaciones sociales, juega a tener activas las bases, juega a presionar las instituciones para sacar adelante sus intereses y lamentablemente utiliza las instituciones como armas políticas para enfrentar a los organismos que no están de acuerdo con sus propuestas, que eso, desde mi punto de vista, es censurable. Pero creo que está jugando a todo, a tener reivindicaciones sociales y a tener las bases electorales activas. Yo quiero preguntarle qué opina sobre este argumento del ministro del Interior, Armando Benedetti, diciendo que al registrador no le corresponde interpretar excepciones constitucionales, que le corresponde solo acatar el decreto del presidente diciendo que el 7 de agosto la gente tiene que ir a una consulta. ¿Qué opina usted? No, yo creo que el argumento se le aplica al propio gobierno cuando aplicó la excepción de inconstitucionalidad a la votación del Congreso del Senado de la República. No le correspondía, la competencia es de los órganos judiciales, como al efecto lo implicó la admisión de la demanda en el Consejo de Estado respecto de esa votación. O sea que el argumento le aplica al gobierno y no le aplica al registrador, porque pongamos un ejemplo sencillo, si el decreto llegara a la registraduría sin la firma de todos los ministros,
pues el registrador estaría en la obligación de pedir que se cumpliera con ese requisito y devolver el decreto para que se subsanara el error. Doctor Chari, lo cierto es que hubo una decisión del Senado legítima y legal en la cual fue negada esa consulta popular. El registrador, basado en ese argumento, hubiese podido solucionar esto definitivamente y rechazar ese decreto y dar una respuesta contundente al gobierno. Hay unos sectores de oposición al petrismo que en este momento también han calificado esta decisión del registrador como no contundente, que el registrador debió sencillamente tomar la decisión del Senado y dejar una decisión final de no convocar estas elecciones basados en esa decisión del legislativo. En mi opinión, el incumplimiento del requisito es claro, se requiere concepto favorable del Senado y el registrador debió haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad o haber dicho que no se cumplía con el requisito y en consecuencia que no podía proceder a la convocatoria de las elecciones. Sin embargo, optó por esperar las decisiones de los órganos judiciales competentes, lo que implica o lo que acepta que hay un argumento de parte del gobierno que tendría un principio de validez y que son los jueces los que deben decidir. O implica miedo también, o ser prudente, y se lo planteó de la siguiente manera. Él, en medio de la rueda de prensa, y vale la pena que veamos ese pedazo, él comienza a decir que pide a los altos dirigentes que moderen el lenguaje, dice que hay que parar la hostilidad de las palabras y el ataque porque eso provoca a ciudadanos dispuestos a hacer daño. Él, por ejemplo, argumenta lo que le sucedió a 3 funcionarias en Gamarra porque funcionarios de Gamarra empezaron a regar el rumor de que había habido un fraude en unas elecciones locales. Desde la registraduría invocamos a toda la ciudadanía en general, pero en especial a la dirigencia política, para que moderen el lenguaje, para que bajen la hostilidad en la palabra, para que no ataquen de manera agresiva unos a otros. Hay que dar ejemplo. Si los altos dirigentes actúan con lenguaje hostil y provocando a la ciudadanía, se van a presentar hechos lamentables en el futuro. Lo que ocurrió en los pasados días con Miguel Uribe, que desde aquí le enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, es un precedente del que pensábamos no iba a volver a ocurrir en el país. Nos trae a la memoria hechos penosos ocurridos en Colombia en el pasado. Luego aquí se trata primero de dar ejemplo y segundo de no atacar a las personas de manera indiscriminada. Miren lo siguiente, les pongo un pequeño ejemplo. En el año 2023 mataron viva, quemaron viva a una funcionaria de la Registraduría de Colombia. Reitero, en el año 2023 quemaron viva a una funcionaria registradora de un municipio de Colombia. Otra funcionaria está hoy en lo que se conoce como estado vegetativo y una tercera tuvo quemaduras en más del 60% de su cuerpo. Y todo porque un energúmeno o unos energúmenos, dirigentes políticos, sin consideración alguna, sin conocer siquiera lo que estaba ocurriendo en la registraduría, les dio por decir que tenían duda de un fraude en las elecciones del municipio de Gamarra. Y una horda salió corriendo y quemaron esa registradora. Para que vean ustedes lo que significa dar mal ejemplo o instrumentalizar a las personas. Cuando estaban en un proceso electoral y en la registraduría, no tenía nada que ver con eso porque en las mesas de votación estaban los jurados contando los votos y diligenciando las actas electorales. Ahí sí, simplemente por una falsa noticia, por una idea que no era así, y mire a dónde nos llevó esa circunstancia tan penosa.
Quemaron a 3 personas. Una la quemaron viva, una funcionaria. Otra está con el 60% de su cuerpo con quemaduras. Otra está en estado vegetativo. También hay temor por parte de las instituciones de que el presidente encienda, queme, destruya y haga daño. Quizá por eso fue más prudente y prefirió, porque hay mucha presión de generar violencia, y después del atentado contra Miguel Uribe Turbay hay como un miedo generalizado en las otras instituciones y todos quieren ser muy prudentes para evitar precisamente derramamiento de sangre. Sin duda optó por la prudencia y optó porque hubiera consenso entre las distintas instancias judiciales. Incluso convocó a la Procuraduría y a la Agencia de Defensa del Estado y involucró a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, buscando que haya la mayor participación posible y ojalá consenso entre las distintas instancias de control, en lugar de asumir individualmente una decisión que sin duda sería controversial para las partes interesadas, que era aplicar la excepción de inconstitucionalidad y tener que sufrir, digamos, la arremetida del gobierno en su contra por haber tomado la decisión independiente e individualmente. Pero además de eso, de hoy a la fecha de convocatoria de la respectiva consulta popular hay cerca de 53 días. Y yo debo decirles que materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logístico para convocar una consulta popular en 53 días. Mínimamente, la registraduría requiere alrededor de 3 meses, como así lo determina la Constitución y la ley, si queremos sacar adelante de manera íntegra e impecable una consulta de este nivel. Señor Juan Manuel Charri, ahí escuchábamos otro de los argumentos que entregó el registrador nacional Hernán Penagos, quien aseguró que 53 días no son suficientes para que se pueda organizar esta consulta popular. Frente a este argumento, ¿usted qué piensa? ¿Es un argumento de peso asegurar que menos de 2 meses no son suficientes para organizar esa consulta popular que el presidente Gustavo Petro espera que se haga el próximo 7 de agosto? Sí, yo creo que tiene mucho peso porque unas elecciones no se pueden organizar de la noche a la mañana y, como mencionábamos, requieren que además haya una campaña política por los simpatizantes y los opositores. O sea, 50 y tantos días no son suficientes para desplegar toda la infraestructura y permitir la campaña política. De hecho, la ley establece que sean 3 meses y aquí se redujo a menos de la mitad. Y digamos que ya el tema de infraestructura y los hechos pueden tener mucho más peso que las previsiones jurídicas del gobierno, en el sentido de que disponer mesas de votación, tarjetas, testigos, jurados, en más de 1.100 municipios de Colombia no se puede hacer en tan corto tiempo. Le queremos agradecer muchísimo, constitucionalista Juan Manuel Charri. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa La Noche. Muy clarificador tener sus conceptos. Muy amable. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche. Uno de los hombres que más sabe de la Constitución colombiana, realista, que además entiende el juego político y entiende también las implicaciones políticas y las intenciones políticas detrás de determinaciones constitucionales y jurídicas. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por habernos acompañado. Esta ha sido una decisión trascendental, una decisión en la que el registrador no fue simplemente un logístico, sino una persona que cree en los principios democráticos, en el orden institucional y prefiere que sean las Cortes las que definan. De todas maneras, mientras definen, se va acortando el tiempo y eso hace todavía más inviable el llamado a esta consulta popular. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Jefferson. Claudia, gracias a ti. Como siempre, un gusto para mí estar en este programa La Noche contigo. A todos nuestros televidentes, los invitamos a que continúen opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en @segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24 y @La Noche, NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y por supuesto para todos nuestros televidentes.